5 o 6 clusters. Con Kleenex nos dieron 4, en realidad nos dieron 5. Hay una que no está acá porque nunca se desarrolló el producto, que era un producto que estábamos desarrollando específicamente para el mercado de Estados Unidos, que tenía que ver con, que era perfecto para el maquillaje de las mujeres, como que después de ponerse maquillajes usaban unas cositas así como para pisarlo de alguna manera, pero era demasiado sofisticado y demasiado nicho, entonces nunca lo lanzamos, pero no, la necesidad era beauty o belleza. Pero era también dentro del grupo mujeres, ¿qué necesidad satisfaces? Y lo más interesante de los clusters es que la misma mujer, de acuerdo al momento de su vida, puede estar en 2 grupos y no solo en uno, la misma persona, pero le hablas de una manera distinta. ¿Sí? ¿Está claro o no? Ok, listo, sí, sí, Juan, está claro. ¿Sí? ¿O alguien tiene Gracias. dudas serias con esto? En fin, este es el mejor ejemplo que pude encontrar Nos de pregunta, clusterización. Juan, Sí. disculpa, nos pregunta Lina que cómo se podrían pasar las presentaciones. No No sé, sé si tú se las puedes pasar a Pau y nosotros las compartimos como estamos haciendo con las grabaciones de estas charlas. Entonces enviamos un link a los correos institucionales y pues que ahí les llegue las presentaciones con los nombres de cada una, ¿no? No sé, como tú quieras, Diego, yo te lo dejo a ti. Yo lo puedo pasar, yo no tengo problema en pasarlo, pero te dejo a ti Vale, la parte listo. logística de Vale, listo, cómo listo. pasarlo, ¿te parece? Con esto Dale, yo no me perfecto. encarto con los mails y todo. Bien, entonces ahora me meto en el tema de hoy. Ahora sí, miramos lo que teníamos que ver hoy, si logro pasar esto. No puedo, por alguna razón esta diapositiva se quedó fija. Ahí está. Entonces el tono. Son pocos slides y es rápido. Prometo ser rápido y prometo ser breve. El tono es cómo suena la marca. Eso es la respuesta en realidad. Es cuando uno define un tono en la estrategia es cómo suena la marca. A mí, yo tengo que confesar que cuando yo era estudiante, o sea, hace 1.000.000 de años, a mí me enseñaron el tono como la última pregunta, como la menos importante. Era como que lo importante era el target, lo importante era el objetivo de comunicación, lo importante era el beneficio básico, ¿no? O la razón de respaldo, pero el tono era como al final, era como el tono. Entonces uno en tono siempre ponía serio, o serio y feliz, o lo que fuera, pero como que era una decisión muy poco importante. Sin embargo, esa decisión se ha vuelto cada vez más importante. Este señor que están viendo en la pantalla se llama Tony Segarra. Tony Segarra es un creativo mítico español, es catalán de Barcelona, y tenía una agencia que ya cerró, que se llamaba SCPF. Segarra, la C era de Cuesta, P de Puig y F de Fernández. 4 grandes creativos que se unieron y hicieron una agencia mítica a final de los 80s, más o menos en el 89 abrieron su agencia, y durante muchos años fue considerada la mejor agencia de España. Tony Segarra era el creativo y es, como les digo, un creativo mítico español. Si ustedes leen artículos de este señor, les haría muy bien, porque es un tipo impresionante. Y Tony Segarra decía que no había una decisión más estratégica así, que el tono. Él decía, nada es más importante, todo lo demás es secundario. Cosa que me sorprendió porque yo siempre, como les digo, aprendí en la universidad que el tono era como la última decisión. Pero entendí cuando este señor dijo, el tono, una marca es un tono y es la decisión más importante que hay que tomar. Dije, wow, esto me cambia un poco las cosas. ¿Y por qué dice ese señor eso? Y decía, primero, porque la tecnología, las maquilas y las capacidades de producción se igualaron. ¿Qué quiere decir eso? Que los productos al final empiezan a ser muy parecidos. Yo crecí también, cosa que les interesa muy poco porque eso fue hace 1.000.000 de años, en una época en que los carros verdaderamente eran distintos. Un Volvo era un carro más seguro, un Rolls Royce era un carro más lujoso, un Mercedes-Benz era un carro más lujoso y un BMW probablemente era un carro mucho más placentero de manejar. Pero la verdad es que hoy en día un Renault puede igualar en lujo y en detalles a un Mercedes, y un Fiat puede ser tan placentero de manejar como un BMW, porque uno va a los diferentes, no sé, concesionarios de carros y uno mira la gama alta de todos los carros y es maravillosa. Incluso uno ve Chevrolet, que supuestamente es el carro más
masivo, popular, digamos que hay en Colombia, y uno ve la camioneta de alta gama de ellos y es una cosa impresionante en términos de lujo, de tecnología. Entonces, la verdad es que la tecnología, y pasa lo mismo en todas las categorías, quiero decir, fíjense en champús y fíjense en ropa y fíjense en alimentos y en celulares y en todo. Como que es muy fácil que los productos hoy se igualen y que sean iguales porque la tecnología está available, está disponible para todo el mundo. Entonces no es que haya una tecnología privativa de una compañía. Por otro lado, muchas de las marcas que consumimos hoy son maquiladas, las maquilan las mismas personas. Entonces las capacidades de producción se igualaron. Segundo, eso hace que los productos sean iguales, que hacen lo mismo. Si uno se pone a mirar, y muchos de ustedes compran en D1, yo también, y uno empieza a comprar ahí una cantidad de cosas y uno dice, pues esto está tan bueno como el original. Primero con los limpiadores de pisos y con los limpiadores de productos de aseo del hogar que uno dice, pues da lo mismo. La verdad es que entre comprarse uno caro y uno barato, pero si los dos me limpian, me dejan exactamente igual, me dejan oliendo bien la mesa, pues al final uno dice, pues da lo mismo, ¿para qué voy a pagar el doble? Y después empezaron a llegar a la categoría alimentos y uno dice, pues esta galleta sabe igual a una Oreo, porque voy a pagar 3 veces más y esta galleta es igual de buena a una Saltina. Entonces como que los productos se igualaron y pueden hacer lo mismo. Bueno, sí. Alguien prendió el micrófono. Después, porque los productos ofrecen los mismos beneficios. Y porque la originalidad dura poco. Quiero decir, cuando una marca descubre algo original y dice, wow, voy a sacar este nuevo claim, o esto voy a decir algo distinto, eso dura poco porque en muy poco tiempo, volvemos al punto número 1, la tecnología, las maquilas y las capacidades de producción lo igualan. Entonces, la originalidad dura poco. Y eso hace, entonces, que en el fondo, en lo que decimos, que fue la materia de hace 1 o 2 clases, no es tan fácil diferenciarnos. Ahí pongo no podemos, como si fuera una cosa mucho más dramática, mucho más contundente, más aplastante. Pero la verdad es que en el fondo, si en el fondo no podemos diferenciarnos tan fácilmente, o por lo menos no de una manera tan sostenible, tenemos que diferenciarnos en la emoción que producimos. Y eso lo vimos también hace unos días. La emoción que una marca produce sí puede ser totalmente distinta, aunque parezca que también puede ser genérica. Uno puede decir, no, la misma emoción que me produce un computador Apple me la produce un computador IBM o un computador Lenovo, y no es lo mismo de acuerdo a la audiencia. Las emociones son distintas y las emociones no son tan fáciles de replicar. Entonces, si todo lo que tiene un producto en sí mismo es fácilmente igualable hoy en día, acuérdense, cuando se inventó el marketing y cuando se inventó la publicidad o la tecnología o la técnica de hacer publicidad como la conocemos hoy, no era tan fácil igualar los productos. Eso es una cosa que ustedes, muchachos, que son muy jóvenes, para ustedes sí nacieron con eso. Para ustedes sí todos los productos pueden ser lo mismo. Los que somos de mi generación no era así. Pero hoy que todos los productos se pueden igualar fácilmente, el qué decir es un hallazgo impresionante si encontramos algo que decir que sea distinto, que hay que buscarlo y que hay que encontrarlo. Pero es ideal si ese qué vamos a decir lo complementamos con una emoción y con un tono que es totalmente distinto a los demás. Porque el tono en que lo decimos o la forma en que lo decimos sí es original de cada marca. Entonces, la mejor manera de comunicar y reforzar una emoción es a través del tono que la marca utiliza. Hay una regla de oro, o la regla de oro, ¿cuál es? Y es que un beneficio no determina un tono específico. Uno pensaría que sí. Uno pensaría que si estamos hablando de un banco sólido, el tono es serio, un tono de seriedad y solidez. Pero hay ejemplos, y ahora vamos a ver, pues, en teoría, unos ejemplos que demuestran todo lo contrario. O que por el hecho de seguridad, entonces el tono debe ser creíble. Pero la verdad es que no es así. No existe tal cosa como un beneficio que determine un tono. Una vez uno ha determinado un beneficio o un qué decir o una marca, no necesariamente se tiene que estar casando con un tono específico, sino que uno puede cambiar el tono y hacer siempre un tono distinto, más original o más relevante. Las mejores campañas, y acuérdense de esto, vienen de producir contrastes. ¿Qué quiere decir contrastes? Que de pronto lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con el tono en que lo estoy diciendo. Acuérdense que lo nuestro en general en publicidad es generar impacto, generar choque, generar atención, que la gente se voltee a mirar.
Y normalmente las mejores formas de generar eso es cuando lo que está viendo la persona no es lo esperado, cuando uno rompe con las expectativas, cuando uno habla de seguridad de una manera totalmente distinta, o cuando habla de, no sé, de viajar por el mundo y en vez de poner un tono de ilusión, pone un tono aburrido. Y uno dice, ¿cómo sería eso? Pero aquí empieza, y cuando uno empieza a contrastar esta norma en la estrategia, empieza un poco el ejercicio creativo. ¿Por qué empieza el ejercicio creativo? Porque empiezas a jugar con cómo voy a decir esto que tengo que decir. Espérense un segundito, voy a hacer una corrección aquí. Listo, ¿hasta ahí van bien? Juan nos pregunta, Juan Morales, ¿cómo se hace una relación efectiva con el tono y el arquetipo de la marca? El tono y el arquetipo de la marca. Eso es una muy buena pregunta, porque yo creo que el arquetipo de la marca, de alguna manera, sí tiene que ver con el tono. Cuando uno define el arquetipo, sí está definiendo el tono. Lo que pasa es que como no hemos visto arquetipos, digamos, de alguna manera, como estamos siguiendo un orden un poquitico básico y lógico, porque lo que más me interesa a mí es que todo el mundo sepa hacer una estrategia. Entonces me saltas al arquetipo y digamos que si bien es correcta la pregunta, pero me saltas un poquitico porque mucha gente no sigue y mucha gente no sabe de lo que están escuchando que es un arquetipo. Pero cuando hay 12 arquetipos, digamos, para volver a ese punto, hay un psicólogo alemán, o de pronto es austríaco, que se llama Carl Jung, J-U-N-G, que define 12 arquetipos, que define que todas las personas se podrían clasificar en 12 arquetipos, 12 personalidades, si quieren llamarlo de esa manera. Y después esa misma teoría de Carl Jung de la psicología se llevó a la teoría del marketing y las marcas. Entonces dicen que todas las marcas deberían responder, igual que como las marcas son como seres humanos, dice todas las marcas deberían responder a un arquetipo. Cuando uno define un arquetipo, también está definiendo el tono. O, se lo contesto de otra manera a quien hizo la pregunta. Cuando estás definiendo el tono, una herramienta muy importante son los arquetipos. Entonces, hay veces uno dice, ¿cómo defino el tono de esta marca? Es chévere tener los arquetipos, que si quieren después, en la siguiente sesión, les traigo los arquetipos. Uno dice, esto está buenísimo, o búsquenlos ustedes mismos, pueden buscar los arquetipos de Carl Jung, y ahí están los 12 arquetipos, y uno dice, están ahí. Pero uno podría decir, esa es la mejor forma, o es una forma de encontrarme un tono de una marca. ¿Sí? ¿Está claro? No sé si le respondí bien a esta persona, pero me parece que es clave como entender que los arquetipos son una forma que ayuda a definir el tono de la marca. ¿Está contestado? No sé si la persona dice sí o no, o lo que sea. No, Juan no contesta, pero yo supondré que sí. Bueno, sigamos. Y no sé cómo pasar esto, está rarísimo. Por alguna razón, no logro pasar esto. Espérate un segundo. Les pido paciencia. Ahí. Entonces, si ya vimos que las mejores campañas vienen de producir contrastes, la decisión real es escoger un tono que sea el que más diferencia a la marca en la categoría. Ese es el criterio real y de la cual yo me pueda adueñar. ¿Qué significa eso? Que cuando uno se casa con un tono, es bueno casarse con ese tono casi que para siempre. No digo para siempre porque es otra vez muy aplastante, pero sí en el largo plazo, porque si le creemos a Tony Segarra que un tono define una marca, una forma de hablar define una marca, es muy raro que una marca en cada comunicación cambie el tono. Acuérdense que si las marcas son personas, si creemos en esa teoría, esto equivaldría a uno tener una persona o estar relacionado con una persona que es súper chistosa y que es una de esas personas que siempre está de buen humor y que de pronto un día llega y empieza a ser serísimo, racional, y uno dice, pucha, qué tipo tan raro, pero la siguiente vez que uno lo ve, parece un ingeniero y habla todo sustentado en data, y la cuarta vez que uno lo ve, otra vez es un tipo chistosísimo, y uno dice al final, ¿quién es este tipo? ¿Cómo me relaciono? Entonces, no, las personas y las marcas tienen una característica básica, central, general, que los define. Y eso es el tono, es la forma como se relaciona, la forma como habla. Entonces, por eso,
es que la decisión de la forma como uno habla es la más importante. Y aquí les doy unos ejemplos ya como para terminar la clase de hoy. El primer ejemplo es Davivienda. Davivienda que vende servicios financieros. Y sin embargo, ¿cómo lo hace? Con humor. Y lo ha hecho con humor a lo largo de los últimos 25 años. Llevan 25 años utilizando el humor para vender servicios financieros. Si uno realmente hiciera la estrategia original de Davivienda, sin pensar en cómo lo hicieron, uno definiría que esto es un banco, maneja plata, por lo tanto es muy importante dar confianza y dar seguridad, entonces hablemos de una manera seria. Pero ellos definieron, no, lo vamos a hacer con el humor, y eso los ha diferenciado de la categoría. Pepsi. Pepsi en algún momento de la vida decidió que hacía una cosa que se llamaba el reto Pepsi, y era cómo nos volvemos la bebida de ojo con esto, de la nueva generación. ¿Qué es lo normal cuando uno habla a los jóvenes de la nueva generación? Entonces, una marca alegre, juvenil, dinámica, musical. Y sin embargo, ellos hicieron una cosa que se llamaba el reto Pepsi. Y el reto Pepsi era la campaña más aburrida del mundo, pero funcionó. Y era, vamos a demostrar a través de retos reales en los supermercados, en la calle, que el sabor de Pepsi es mejor que el de Coca-Cola. Entonces, lo que hacían era pruebas a ciegas. Ponían a los consumidores afuera de un supermercado y le decían, señora, pruebe esta gaseosa. Entonces la señora probaba y después, señora, pruebe esta. Y decía, ¿cuál prefiere? Entonces decía, ¿a usted le gusta Pepsi? Y la señora decía, no. Y decía, ¿cuál de las dos prefirió? Y dice, esta. ¿Está segura? ¿Puede cambiar de opinión? No, no cambió de opinión. Esta me gustó mucho más. Y levantaban y era Pepsi y no Coca-Cola. Entonces era un tono de demostración. Y me dice, increíble, pero no parecía contradictorio con el beneficio. En detergentes, hablamos una vez de Omo aquí, o de Omo, o no sé qué marca, Persil, o no sé cuál es la plataforma que utilizan en Colombia, pero Omo es una marca que decidió, hablando de detergente, que otra vez, en detergente el tono históricamente había sido funcional y demostración. Era demostración. Entonces era como su camisa se ensució, entonces más blanco no se puede. Y ¡rum! Entraba la camisa al agua y por debajo del agua había unas moléculas que limpiaban la fibra y se la llevaban. Era como una demostración. Y una marca decide, no, pues yo no voy a irme a un tono demostrativo. Lo que voy a hacer es generar una emoción de mamá moderna y liberal. Una mamá que deja que sus niños se ensucien. Y genera un tono totalmente distinto. Y un tono que la gente acepta extremadamente bien y se rompe el esquema de la categoría. Burger King, no sé si han visto últimamente todo lo que hace Burger King. Todo lo que hace Burger King últimamente es un challenge creativo contra McDonald's. No fue así siempre, eso llevan 3 años haciéndolo, pero es como decidieron, vamos a hacer una marca que hace challenge creativos todo el tiempo. Entonces, lo que me parece importante de la sesión de hoy, de la clase de hoy, que logré hacerla corta, ¿qué horas son? Dios mío. Bueno, media hora, no tan corta. Lo que hace la decisión del tono es empezar a meterse ya con la creatividad. Es casi que, si me preguntan a mí, empieza a ser un salto entre la estrategia y la idea. Y es cómo vamos a hablar para romper. La mejor forma de definir esto, ¿cuál es? La mejor forma de definir esto es ir y mirar cómo es el tono general de la categoría. Y es qué hace la competencia, qué están haciendo, qué están diciendo. Y en general, cuando uno ve que toda la categoría, y eso pasa, todas las categorías hablan de determinada manera, uno dice, rompamos este tono. Entonces, si uno se va, por ejemplo, a la categoría de, y esto lo hizo Mazda, y lo hizo Mazda muy bien hace 3 años, o 4. Hace 4 años yo participé en el relanzamiento de la marca Mazda en Colombia. Y pusimos en una gran sala de juntas donde nos sentamos toda la publicidad de la categoría, todo lo de los carros, todo. Llenamos una pared entera de avisos y avisos y avisos de carros y después nos pusimos, pero les estoy hablando de casi que un día entero, a mirar comerciales y comerciales de carros y carros y carros y carros en Colombia. Y llegamos a la conclusión de que esta es una categoría que no vende carros, esta es una categoría que vende promociones. Solo vende promociones, es increíble, son promociones, precio. Y dijimos, tomemos una decisión que es fuerte y arriesgada, y era, no vendamos precio, ni una sola vez. Hagamos que la publicidad de Mazda venda la emoción de Mazda. Hagamos que la publicidad de Mazda venda un poco ese sexiness, es la palabra como lo definen en Estados Unidos, de tener un Mazda, pero no hablemos de los precios, no hablemos de la cosa táctica, no hablemos de que vamos a rebajarles el precio.
Y la verdad es que funcionó perfecto porque nos alejamos de la categoría, logramos romper con un mito de la categoría. Si uno fuera a entrar hoy en la categoría de celulares, pasaría exactamente lo mismo. Entonces uno llena una pared de publicidad de Claro, de Movistar y de Tigo y se encuentra promociones. El plan, yo no sé qué, otro plan, minutos ilimitados, minutos, yo no sé qué. Es como, y uno dice, ¿será que no hay una forma distinta de vender esto? ¿Será que no hay un tono distinto? Porque eso es de las decisiones más rentables que puede haber, es cómo vendo esto de una manera distinta. Esa era la sesión de hoy. Yo no sé si alguien tenga alguna pregunta. Ahora, aquí hay una cosa importante que era cómo se escribe en una estrategia. Entonces les tenía un ejemplo. Es que no quiero pasarme del tiempo, me da pena con todos. Pero era lo siguiente. Era, fíjense estas dos definiciones. Son dos definiciones. El tono 1 dice de una marca. Es segura, confiada, divertida, pero no chistosa. Moderna, pero sin pasarse. Contemporánea, no excluyente, madura y segura de sí misma. Entonces aquí se nota que alguien hizo su trabajo bien hecho porque se demoró y lo definió técnicamente. El segundo tono es divertida. ¿Cuál les parece mejor de esas dos? ¿Aló? El primero. El primero. ¿Quién dice que el primero? ¿Quién dijo que el primero? Yo. ¿Quién Valentín. es yo? Valentín. ¿Valentina? Valentina, acabas de perder la materia. Te voy a calificar con... No, mentiras. El primero, y esto es muy importante, es más importante de lo que yo quería este chart. El primero pareciera mejor porque estamos acostumbrados en el mundo en general a que está más elaborado, ¿no? Es como, wow, esto parece muy elaborado, parece que hubo un comité detrás de esto pensando y escogieron las palabras con, ¿no? La verdad es que si yo te dijera, hazme una comunicación con el primero, creo que serías incapaz de hacerla. Porque son tantos atributos, tantos, que uno dice, uy, jue madre, ¿cómo hago eso? ¿Qué tengo que decir y cómo? ¿Cómo? El segundo te dice exactamente la decisión estratégica. Entonces, ¿por qué me parece importante este chart y más ahora, después de ver eso? Porque si tienes una sola palabra, máximo dos, que lo define, es una mejor estrategia. Porque significa que has tomado una decisión. Cuando tú defines, por ejemplo, la personalidad de una marca, que es parte de otro formato que se llama la construcción de una marca, que si quieren lo miramos y miramos cómo se hace. Mucha gente empieza a definir lo mismo. Es madura, pero no vieja, joven, divertida, yo no sé, y empiezan a definir una cantidad de cosas que uno dice, ¿qué hago ahora con esto? ¿Qué hago? ¿Cómo creo algo con esto? En publicidad, acuérdense que en publicidad, estar en la mitad es lo peor que puede haber. Una mala estrategia, si ustedes quieren saber cuándo es una mala estrategia, es cuando no da una dirección clara, cuando no se han tomado decisiones, cuando no hay una cosa que uno diga, wow, ¿no? Extremo. En publicidad hay que ser extremo. En publicidad es bueno, es rentable ser extremo. En publicidad es bueno decir, esto es de lo que yo me trato y no me trato de lo demás. Lo que pasa es que da susto, porque, y más en países como Colombia, en donde normalmente todos tratamos de estar en la mitad. Por eso en países como Colombia, Fajardo de alguna manera le va bien, porque es como que sí, pero no, me gusta, pero no tanto, ¿no? Entonces, como que cuando uno hace una marca, es importante no ser como Fajardo, acuérdense de eso, es como hay que irse a un extremo. Es yo represento esto, o no lo represento, o soy anti eso. Y eso es lo que hace cuando uno tiene una definición como divertida. Eso es lo que soy divertido. O ese es mi tono. Entonces traten de tomar una decisión y es dificilísimo hacerlo en una palabra. Parece más fácil, pero en realidad es mucho más difícil porque uno se casa con algo y abandona lo demás, que es de lo que se trata en últimas, una decisión y una estrategia. Así que esa era la sesión de hoy del tono. Quisiera saber comentarios, preguntas y logré hacerlo en media hora, que era mi objetivo siempre. Less is better, termino diciendo, que es entre más pocas palabras utilice uno, es mucho mejor. Hay 90 participantes en este momento, qué barbaridad. Creo que nunca va a tener una audiencia tan grande para una sesión tan corta. Entonces ahora sí están obligados ustedes a participar y a decirme preguntas. Juan Pablo, una pregunta. ¿Quién me está hablando? Es que no veo. Espérense, voy a tratar de no compartir pantalla más. Un segundito, a ver si lo logro. Listo, ya. Ahora ya estoy compartiendo pantalla. Sí, Juan Pablo, una pregunta. Sí.
Yo imagino que muchas veces en el proceso de presentación de una campaña a diversos clientes, Sí. esa propuesta que la comparto, una vez identificados cuáles son los tonos generales de una categoría, ah, puede haber, o es una situación general, un grado bastante alto de conservadurismo de los anunciantes, que tienen temor de comunicar su marca con un tono que no sea el general y el acostumbrado. ¿Cómo se gestiona eso? La pregunta es muy buena porque tiene que ver con dos momentos. Tres momentos, perdón, tres momentos. Hay tres momentos distintos. El primer momento se llama el análisis. Y el análisis es eso que yo les decía de realmente meterse en la categoría, mirar la categoría, entender la categoría y llegar a conclusiones, que es una parte del trabajo, es un trabajo sucio, es como de remangarse, es como de, ¿qué está pasando en esta categoría? Aprendamos. Y empiezan a aprender de la categoría y ese es un proceso de análisis, no de decisión, a llegar a conclusiones. Cuando uno llega a conclusiones, ahí hay que tomar una decisión, que es la segunda parte, es una segunda fase, y es tomemos la decisión. Y es, ¿será conveniente? Entonces uno dice, todos los bancos hablan de una manera seria, todos los bancos hablan tratando de dar solidez, ¿no? Humor es interesante porque nadie lo está utilizando en esta categoría. Ahora, ya hicimos el análisis, la decisión tiene que ver con, ¿será que lo hacemos? ¿Será que es bueno para esta marca? ¿Será que esta decisión que estamos tomando es la mejor? Porque una cosa es diferenciarnos, otra es, ¿será conveniente hacerlo? Entonces, esa segunda fase, que es la de decisión, es una fase de coraje, de tomar una decisión, de decir, pues madre, está interesante. Entonces, en esa fase, uno también tiene que empezar a explorar el futuro. Y cuando uno empieza a explorar el futuro, uno lo que dice es, supongamos que es humor lo que decidimos. Y uno dice, si la decisión fue humor, ¿cómo sería? Y empieza uno a explorar en borrador, ¿no? Y hay una tercera fase que uno lo llama blindaje o venta, ¿sí? Y es cómo blindamos esto y cómo lo presentamos para que el cliente vea que esto no es un capricho creativo, que esto no es simplemente una cosa que se nos ocurrió hoy porque somos re locos, es que nosotros somos publicistas. Entonces, como somos publicistas, somos muy locos porque en realidad a nadie le interesa que seas loco, ni publicista, ni loquito, ni nada. Porque al final el que tiene que meter plata, y son muchos miles de millones detrás de esas decisiones, son los anunciantes y la meten porque están esperando un retorno sobre esa inversión. Es así de frío como eso. Entonces, cuando tú llegas con la pose de, no, es que me parece súper soñado y súper loco hacerlo, pues el cliente te va a decir, sí, pero son mis 5.000 millones, no son los tuyos. Y el argumento de venta, y ojo con esto, he oído mucho últimamente, muchos publicistas como argumento de venta diciendo, no, pero arriésgate. Yo no creo que arriésgate sea una buena decisión, una buena recomendación nunca. ¿Por qué? ¿No? Todo lo contrario. Yo lo que tengo que decirle es, mira, la decisión, digamos que en comunicación o en publicidad, la decisión menos arriesgada es la que es diferente. El riesgo es quedarte en la mitad. El riesgo es que no pase nada, que metas 5.000 millones y nadie se dé cuenta que los metiste. Entonces no es arriesgate ni corre el riesgo, o es que los clientes no corren el riesgo, ¿no? Nadie debería correr el riesgo. ¿Por qué es un riesgo? ¿No? El riesgo es que uno no haya hecho la tarea bien hecha y que le esté prometiendo al cliente lancémonos a este peñasco, que es una estupidez en realidad. Precisamente para eso es que uno estudia en una universidad, precisamente para eso es que uno hace un análisis y no le dice al cliente lancémonos y seamos arriesgados, sino le está diciendo al cliente es lo menos arriesgado que puedes hacer es hacer una publicidad extrema. Porque si no la haces así, vas a correr el riesgo ahí sí de quedarte en el mar de mensajes que existen. Entonces, esa tercera fase, ya vimos análisis, decisión, y la tercera se llama venta. La venta es todo un tema. La venta no es que ya tengo, ya hice el análisis, ya tomé la decisión y listo. No, es cómo la voy a vender. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan esta decisión que tomé para que el cliente diga, esto es lo mejor que puedo hacer? Y eso es una parte importantísima que probablemente no, en la universidad no tocamos tan de frente.
Yo tenía una clase, en algún momento di como una clase que se llamaba presentación de campañas. Y me parece que parte de lo que hablábamos era cómo preparar los argumentos para vender esas decisiones que tomamos. Entonces uno lo que vende ahí es cómo fue mi proceso de análisis, cómo es mi decisión y por qué esa decisión es buena para ti. No es porque yo soy un loco de mente y soy súper corrido, que pareciera ser el máximo argumento que estoy viendo últimamente y he visto mucho de eso, que me parece por demás irresponsable. Es como arriésgate porque a mí me parece chévere. No se trata de eso. No sé si te contesté, Arturo, pero esos 3 momentos son importantes. Sí, sí, gracias, Juan Pablo. Muy chévere. Gracias. Juan, tenemos otras preguntas. Bien. La primera es de Santiago y dice que si hay algún ejemplo en el que el tono haya sido mal utilizado. En muchos por una razón, porque yo creo que hay muchas estrategias que se saltan la parte del tono, es como que ni lo consideran. ¿Cuál es el tono? Entonces dicen, el tono es serio, como que no pararon a pensar, no se detuvieron y no hicieron la tarea en pensar cómo vamos a hablar o cómo debería hablar esta marca. Se nota tanto que no lo hacen, que prendan la televisión colombiana, yo siempre lo he criticado y en estas sesiones más me doy cuenta que soy muy crítico, y uno se empieza a encontrar que todas las marcas hablan igual. Y uno dice, hay como un tonito que se llama el tono de Colombia. Es como todas hablando en un tono rarísimo. Es como, además que ni siquiera tiene que ver con el tono de cómo hablamos los colombianos. Ya lo he dicho muchas veces, es como si los colombianos habláramos así, yo lo entiendo, pero ni siquiera. Es como el tono de las marcas en Colombia, que es como heroico, así, aquí estamos y aquí seguiremos, por ti. ¿No? Y uno dice, pues, qué tono tan chimbo, primero porque así no hablamos, segundo porque yo no creo que todas las marcas tengan que hablar así. Está bien que una marca hable así, pero todas, es raro. Entonces, eso me parece que está mal, cuando todas las marcas ni siquiera lo consideran o los estrategas no se toman el tiempo para mirar el tono. Y yo creo que por eso puse a Tony Segarra en decir, el tono es la decisión más importante. Yo con el tiempo he llegado a pensar que quizá que no es la más, pero sí es una de las fundamentales y definitivas en la construcción de una marca y de una estrategia. ¿Tonos equivocados? Sí. Miren televisión colombiana. Todas las marcas tienen el mismo tono, no hay un tono particular. Creo que la vivienda definió valientemente un tono hace unos años y le funcionó maravillosamente bien. Y creo que las grandes marcas del mundo han definido tonos que uno diga, wow, este tono está chévere y le funciona bien a esta marca. Pero después lo que hacen los demás es como tratar de copiarse de ese tono que vieron en una marca que les gustó y copiarlo como sin ningún criterio. Entonces sí, creo que hay errores grandes de tono. Ok, Juan, hablando de eso, de los tonos repetidos, nos pregunta Juan Morales que el tono de las marcas de detergentes es igual. ¿Ese error es por parte de las agencias o por parte de las marcas? De los dos. Yo creo que de los dos. Yo creo que yo siento, imagínate que en el ejercicio profesional, siento que las marcas intentan, a propósito además, parecerse a la categoría. Es como, no, pues así habla la categoría, así tenemos que hablar. Es como si fuera un given, una regla de oro para estar en la categoría. Es como, pues si así habla la categoría de celulares, así tenemos que hablar. Entonces vamos a lanzar nuestra nueva marca de celulares y lo primero que pensamos es, pues mire, es que Claro está haciendo una oferta y Movistar también, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Entonces al final salimos y decimos, nuevo celular, Tigo, yo no sé qué, habla más minutos por menos precio, te regalamos el yo no sé qué, y 4 seleccionados gratis, y el plan, y uno dice, ¿por qué? No, porque así habla la categoría, precisamente por eso es que hay que irse de ahí, precisamente por eso es que hay que ser distinto, porque el tono es una herramienta de diferenciación, eso sí, si quieren anótenlo. El tono es una herramienta para diferenciar nuestra comunicación. Y entonces me parece que cuando hablas de los detergentes, yo no sé a qué te refieres con que todos hablan igual. Los detergentes durante muchos años, muchos años, te estoy hablando de muchos, desde que yo era niño hasta hace 5 años, todos los detergentes hablaban en este esquema. Situación de la vida real, entonces llámese una familia comiendo en la mesa o un niño jugando fútbol o una gran fiesta o un matrimonio y de repente, ¡boom!, accidente y
se regaba el vino encima del traje de la novia o se regaba toda la comida encima del señor que iba a salir a su oficina, entonces tenía corbata y camisa blanca, ¿no? Y en ese momento entraba el detergente como producto héroe y decía, esto no es un problema, el nuevo Fab, lo que fuera, o Ariel, tal cosa, lo soluciona. Pasábamos a un demo debajo del agua, veíamos las fibras de la ropa y el poder blanqueador de Fab se llevaba la mugre y después veíamos al señor con su camisa blanca o a la señora de matrimonio casándose, ¿sí? Diciendo Fab, yo no sé qué, y la mamá más o menos diciendo Fab, mi Fab no lo cambio por nada. Ese esquema era un esquema problema-solución. Y durante no sé cuánto, 40 años, yo no sé, Arturo, que debe ser contemporáneo mío, me ayudará, pero 40 años viendo esos comerciales y era un desastre. Y uno decía, ¿será que no hay otra fórmula? Y de pronto llega esta marca y dice, la mugre o el mugre es bueno. Y lo que muestra es unos niños ensuciándose y una mamá diciendo, sí, chéverísimo que se ensucien porque si se ensucian, aprenden. Y si se aprenden, van a ser mejores seres humanos. Y uno dice, wow, lograron cambiar la narrativa del mercado. Y cuando cambiaron la narrativa, cambiaron el tono en que hablan. Yo hablo de una manera distinta. Y a mí me parece que eso tiene una gran virtud y es un ejercicio de creatividad gigante. Si me preguntan, es un ejercicio de creatividad estratégica. Pero requiere, como les digo, las 3 etapas. El análisis, la decisión y la venta. Yo creo, Juan Pablo, que por lo menos lleva 60 años. Desde los 60, el mismo Sí. esquema de problema-solución. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, cuando llega una marca y es capaz de cambiarlo, dice uno, ¿son valientes? Sí, son valientes como un berraco. Además, imagínense el proceso de venta de eso, de decirle uno a Fab, o Ariel, o al que fuera, decirle, oigan, señores, venga, no hablemos de cómo actúa el producto. Después dicen, no, pero es que nuestra tecnología es única, porque nuestra tecnología de blanqueadores micro, yo no sé qué, se mete dentro de la fibra y sale. No dice, sí, pero no, a la gente no le interesa eso. O por lo menos, puede que le interese, pero es que estamos tan cansados de ese mismo tono de comunicación que no hay que decirlo. Pero a mí me parece que cuando uno hace este ejercicio que yo les estoy diciendo, como la 5ª decisión estratégica, uno aprende mucho y uno empieza a decir, el tono tiene que ser por este lado. El tono tiene que ser esto. Puede ser humor, puede ser agresividad, puede ser confrontativo, puede ser incluso agresivo. ¿Ustedes se acuerdan la marca Diesel? Ustedes la deben conocer, por supuesto, porque son más generación Diesel que yo. Pero Diesel dice, durante mucho tiempo, yo no sé si todavía lo dice, be stupid, sé estúpido. Be stupid. Imagínense una marca que sea capaz de decir be stupid. Primero, lo que está diciendo. Y segundo, lo que le está diciendo a los jóvenes es, en el fondo, en la estrategia, lo que debe decir es libérate. No tienes que ser perfecto, no tienes que decir cosas correctas, no tienes que estar de acuerdo a lo que los patrones de comportamientos sociales, no tienes que actuar como tus papás te dicen que actúes. No, sé lo que tú te dé la puta gana, más o menos, y be stupid. Y lo dice en un tono confrontativo. Entonces, chévere, decidieron un tono maravilloso. BMW definió, ojo con esto, BMW es máxima tecnología, es alemán, están en Múnich, Alemania, y cuando uno va a la fábrica de ellos, todo es a la perfección y le muestran los robots, los computadores, y no sé qué. Pero al final ellos definieron, no podemos seguir hablando de ingeniería, hablemos de placer, hablemos de que esta es la marca. Toda esa tecnología la ponemos para que usted tenga el máximo placer al conducir. Entonces hablemos de placer. El tono nuestro es placentero. Demos placer en la comunicación. Y uno dice, si uno va donde el cliente, que es un ingeniero alemán, ¿no? Y que tiene todos los robots ahí, y habla de precisión, dice, no, hablemos de precisión, ¿no? De ciencia. Pero al final uno tiene que decir, pues no, vamos a hablar de placer porque eso es más interesante. Y toda la ciencia y toda la tecnología la ponemos en función del placer. Sí, pero eso me parece que es interesante como decisión estratégica, porque son decisiones, acuérdense, son decisiones estratégicas que uno toma. Y uno no las puede cambiar todas las veces. No puede ser que hoy salgamos hablando de placer y este es el coche o el carro o el auto que más placer te da al conducir, pero al año decimos, no, venga, cambiamos eso, ya no es placer. Ahora hablemos de ciencia o de tecnología o de duración o de... No, es como el tono se mantiene, ese tono se debe mantener, ese espíritu general que se nota en la marca se tiene que mantener. Entonces es una decisión de largo plazo, por lo tanto no se puede cambiar en todas las estrategias. En cambio,
Las audiencias, como ya vimos, la audiencia sí cambia de acuerdo a quién le quiero hablar cada vez. Una misma marca puede tener diferentes audiencias, como vimos el caso de Kleenex, o puedo cambiar el mensaje. ¿Por qué? Porque puedo lanzar diferentes subproductos de la marca o puedo hablar, primero lanzo una campaña que diga que esta es la mejor cerveza, después lanzo una campaña que diga tómatela hoy, después lanzo una campaña que diga, entonces el mensaje también puede cambiar. El objetivo puede cambiar de acuerdo a la situación de la marca, el problema que estoy solucionando cambia de acuerdo a cada estrategia, pero el tono sí se debe mantener. El tono es una decisión mucho más estratégica. Entonces, como nos lo enseñaron en mi generación, el tono da lo mismo, cualquier cosa, ponga divertido. No, el tono es la marca, como decía Tony Segarra. Ok. Una pregunta, Juan Pablo. Sí. Oigo muy lejano a la persona que está hablando. Soy yo, Juan Carlos. Aquí, Juan. Juan Pablo, generalmente en la academia Sí. separamos, tal vez porque es porque lo vemos como asignaturas, Sí. separamos los estados de estrategia, el proceso creativo, el desarrollo de la campaña, etcétera, etcétera. Y generalmente el aterrizaje se ve así. Es decir, en la academia generalmente lo que vemos son, usted tiene la responsabilidad de la estrategia en unas personas y esas personas van hasta cierto punto. Desarrollan hasta cierta parte. Sí. Y vienen los creativos Sí. que hacen el resto del proceso. Sí. Lo que estoy viendo es que usted los une dentro de la práctica. Cuando definen el tono, hay una línea ahí donde se encuentra la parte creativa con la parte estratégica. Muchas veces no se sabe quién es el responsable de qué. ¿Hay alguna definición o alguna línea dentro de la práctica? ¿O es dependiendo la ejecución y cómo se vaya llevando el formato de la campaña? Sí, usted ha visto muchas veces, porque sé que le gusta, un equipo de fútbol como el Barcelona, por ejemplo, que es el mejor equipo del mundo. El Barcelona tiene defensas, tiene mediocampistas y tiene delanteros y tiene un portero. Entonces uno dice, ¿cuál es la función de los defensas? Pues quitarle el balón a los atacantes del otro equipo. ¿Cuál es la función de los mediocampistas? Es armar el juego para que los atacantes puedan llegar al final y concretar y hacer un gol. Sin embargo, la función del defensa no termina en el momento en que le pasa el balón al mediocampista. Sigue acompañando. Sigue acompañando y muchas veces tiene que subir el ataque. Uno ha visto a Piqué haciendo goles y uno ha visto a Iniesta, lo veía que era mediocampo, el mejor mediocampista del mundo y lo venía hay veces defendiendo y hay veces lo veía atacando. Es como, se parece mucho más a un equipo de fútbol que a un blanco y negro, ¿sí? No es un blanco y negro. Entonces, un ejecutivo de cuenta muchas veces hace la estrategia porque entiende también a su cliente que es capaz de delinear una estrategia. Y el planner muchas veces tiene ideas creativas. Adriana Pineda es una planner muy creativa y muchas veces llega hasta un concepto creativo. Y muchas veces los creativos son muy buenos planners. Funciona muy parecido a un equipo y es como que los creativos normalmente son mejores, normalmente, igual que los atacantes, son normalmente mejores para hacer el gol. Pero eso no significa que no interactúen mucho con los mediocampistas y con los defensas. Hay veces, y están todos jugando, y hay veces suben unos y bajan otros, porque así es. Normalmente tienden a estar arriba los mediocampistas en la mitad y los defensas atrás. Pero también ve uno a arqueros salir a jugar, porque tocó salir a jugar, ¿no? Y es como sale y juega un rato y está un poco por ahí. Normalmente está en el arco, pero hay veces no. Se parece a eso, Juan, y me parece muy buena su pregunta, y es, esto es de ida y vuelta. No se imaginen nunca el proceso de publicidad como una cosa lineal sin retroceso. Para mí, de lo más importante que hemos visto en estas sesiones es, esto tiene retroceso, porque muchas veces uno llega a la decisión de tono y uno se devuelve y dice, mierda, ¿será que entonces lo que hay que decir no es eso? Y es así. Por eso se necesita tiempo para hacer una estrategia, porque fíjense toda la cantidad de análisis de cada uno de los punticos de la estrategia que hemos visto. Tiene análisis, tiene un proceso y uno a veces se devuelve y es bueno pelotear esto con el creativo y es bueno pelotearlo con el de cuentas y es bueno pelotearlo con el cliente. Esto no es una cosa secreta que nosotros trabajamos y el cliente no existe, no, las mejores
De hecho, el formato de Walter Thompson, uno que se llamaba el Pioneering Process, no sé si todavía lo usan, pero el Pioneering Process tenía una fase que era con el cliente. Era, llamemos al cliente en esta fase. Y a los clientes les gusta y no son idiotas, son buenos. Porque muchas veces cuando uno involucra al cliente en el proceso de análisis, el cliente ya eso se vuelve análisis y venta a la vez, porque el cliente dice, wow, entendí esto perfecto. Nosotros hacíamos eso cuando teníamos un hallazgo muy difícil de vender, muy grande. Lo que hacíamos era llamemos al cliente y lo metíamos en la sala de juntas y mostrábamos, decíamos, mira este, y decía, uy, esto está buenísimo, ya entiendo, casi que nada ni que venderlo. Entonces no es un proceso egoísta, no es un proceso, yo soy el genio de la estrategia o el genio creativo, eso pasó de moda en los 90 tal vez, esa genialidad única y excepcional de algún ser humano fuera de serie. Existen esos seres, existen y hay que cuidarlos, y cuando hay un estratega maravilloso, pues chéverísimo, o cuando hay un creativo que es el que hace el gol siempre, dice no, pues no. Y muchos son buenos en todo. Hay Messi, sí, hay Lionel Messi. Y Lionel Messi, póngalo donde lo ponga, va a jugar bien. ¿Me entiendes? Como, wow, es como fuera de serie. Pasa lo mismo. Hay gente que es buen publicista y saben hacer el análisis, saben hacer la estrategia y saben hacer la creatividad. Pero es mucho mejor cuando se juega en equipo. Juan Pablo, yo quisiera, como lo que acabas de decir, unir la conferencia del jueves pasado de Andrés Contreras, porque me pareció un director de arte, además de muy bueno, bastante integral, porque en su exposición de sus trabajos hizo todo un recorrido estratégico, llegó hasta la ejecución, y ve uno en Andrés un tipo sensible con el contexto, muy culto, sensible con las formas, muy enterado, muy estratega. Yo imagino que para un director creativo contar con un director de arte como Andrés Contreras, que tiene la capacidad de ejecutar, de llevar a la práctica el tono con mucha solvencia, debe ser muy tranquilizador y muy bueno. Sí, es Diego Contreras. Diego Contreras. Y sí, trabajar con gente como él es maravilloso, porque él es un tipo, otra vez, si uno se pone a hacer dirección de arte, pues él es un director de arte excepcional, pero no se queda en la dirección de arte esperando que le pasen la pelota, ¿no? Él tiene discusiones estratégicas. Y si hablas con Diana, que vino hace 2 semanas o 3 semanas, igual, Diana se mete en la estrategia y se mete con el cliente, y es buenísima con el cliente y le pregunta al cliente. Y hay ejecutivos de cuenta y directores de cuenta que son una cosa excepcional haciendo estrategia, y hay creativos, en fin, a mí me parece que el hecho de que seamos los mejores para un cargo no quiere decir que no seamos integrales en todo. Yo creo que hay que aprender un poco de todo. Y creo también que eso es de lo mejor que tiene estar en la academia. Yo creo que hay publicistas, de hecho, como que nunca estudian y trabajan en publicidad, pero no necesariamente pueden hacer este trabajo porque no saben de todo. Me parece que estar en la academia te da la posibilidad de hacer un poquito de todo y de participar integralmente. A la larga, lo que un publicista integral tiene que hacer es solucionar un problema de mercadeo y volverlo una comunicación exitosa que vende marcas, o que vende un concepto, o que vende lo que sea. La prueba máxima para mí de eso es una campaña política. Una campaña política, uno lo que hace es, yo por lo menos me vuelvo el consultor del político, entonces hablo con él todos los días, ¿no? Y es como que se vuelve uno casi una niñera. Es como cómo amaneció hoy fresco, no se preocupe, no se tranquilice, me va a entrevistar Julio Sánchez, no se preocupe, tiene que decir esto, acuérdese que no sé qué, acuérdese que nuestro tono es este, sereno, tal cosa. Pero al mismo tiempo uno está haciendo estrategia todos los días. Uno dice, uy, no sé, Claudia López sacó este mensaje, Dios mío, no nos podemos dejar quitar la bandera de la anticorrupción. Entonces, tenemos que ser muy fuertes en eso. Entonces, empieza uno a hacer estrategia para eso. Pero al mismo tiempo empieza uno a hacer creatividad. Y uno dice, ¿cómo hago contraste con eso? Entonces, muchas veces tiene uno que hacer de todo. Y tiene uno que saber hacer de todo. No es una chambonada. No se puede como, venga, improviso aquí. Pero ese equipo es muy importante. Jugar en equipo en esto es fundamental. Pero por supuesto, un tipo como Diego es excepcional. A mí trabajar con Diego, yo trabajé con él mucho tiempo. Y es excepcional, es buenísimo. Y uno lo ve presentando al cliente. Él hizo toda la nueva imagen corporativa de Colmena. No sé si la han visto. Hace unos años la hicimos.
Y él mismo iba y la presentaba al cliente y los argumentos que él daba como director de arte eran mucho mejor de por qué esa tipografía y esa tipografía qué emociones comunicaba y esos colores porque eran tranquilizantes y estos no y cómo se jugaba con el hexágono y uno decía, wow, son argumentos de dirección de arte, son de un tipo que es excepcionalmente bueno como director de arte, pero la forma como se relaciona con el cliente yo no lo hubiera podido hacer mejor porque sus argumentos eran maravillosos. Lo mismo Diana. Diana hablando con un cliente es buenísima. Yo me acuerdo de Diana hablando con Claro, ¿no? Y las preguntas que le hacía eran maravillosas. Entonces, por eso te digo, yo creo que ese juego, ese peloteo tipo el Fútbol Club Barcelona es maravilloso. A mí me gusta y es como, venga que somos un equipo y entre todos vamos a encontrar la fórmula ganadora. Ok, Juan, tenemos varias preguntas todavía. Tengo una de Valentina que nos dice que a veces es muy aburrido ver como el mismo tono de comunicación, la misma marca. Nos pone de ejemplo la Bancolombia y nos pregunta si en esos casos es posible que una marca utilice 2 o 3 tonos diferentes para distintas campañas sin perder el concepto y el mensaje de la misma. Pues es posible, claro que es posible. Eso, digamos, en Colombia todo el mundo lo hace y es un poco chambón, me parece a mí. Pero yo casi que los invitaría a que no. Acuérdense que en publicidad todas las normas están hechas para romperlas, ¿no? Todas. Entonces, cuando uno dice algo como esto, pues rompamos lo que está diciendo el profesor y yo los invitaría siempre a eso, a que lo que dice el profesor no es cierto, rompamos los esquemas. Pero en cuanto a construcción de marca, yo diría que el tono de las marcas, entre más consistente sea, es mejor. Como que una marca tiene que hablar de manera consistente, siempre, y forzarse a hacerlo, porque refuerza una cosa que a mí me parece importante en las marcas. Acuérdense que las marcas lo que tienen que hacer es construir vínculos, vínculos entre ellas mismas y los consumidores. Y la mejor forma de construir vínculos es siendo constantes y consistentes. Es como que uno dice, ok, ya sé qué esperar de esta persona. A mí me parece más sólido cuando los tonos son de largo plazo. Ya, acá nos pregunta Lina Pacheco que sí, entonces se podría cambiar un tono cada 10 años, esto para renovar la imagen, o es mejor casarse con un tono por siempre. Es que no sé si, otra vez, no sé si 10 años o 2 o 1 o 6, no tengo ni idea. Eso no, otra vez, publicidad no es de fórmulas, no tiene esas fórmulas. Lo que yo digo es que uno debería pensar en una marca y construirla en el largo plazo siempre, para que sea consistente. Entonces, ¿cuál tono utilizo para relacionarme con la gente? ¿Cuál es ese tono? Ojalá fuera para toda la vida, ¿no? Pues yo les digo, la vivienda lleva ¿cuánto? 25 años, por lo menos, y utiliza el mismo tono, es la misma marca. Uno dice, si algo ha hecho bien es que es la misma marca hablándole a la gente. Coca-Cola es la misma marca hablándole a la gente, hablan de felicidad siempre. Y esa felicidad, ¿cómo era la felicidad en 1960, 1970, 1990? ¿Cómo es hoy la felicidad? Y es el tono de felicidad, no es la misma comunicación, no es aburrido, no es monótono, porque la felicidad va cambiando, o la definición de felicidad, pero se adueñaron de ese tono. A mí me parece que uno tiene que hacer eso y adueñarse de tonos, porque diferencia a las marcas y la inversión del cliente se va a ver mucho mejor retornada cuando una marca establece unos vínculos más sólidos con el consumidor. Entonces, en la medida en que uno pueda hacer que eso dure mucho, es chévere, es mejor. ¿Sí? Hay marcas que no tienen un tono y que van cambiando. Entonces, no sé, ve uno, pues no sé, alguna marca de celulares, Claro. Entonces, Claro, hay veces se utiliza un tono gritón promocional, hay veces es romántica y ¿cómo se llama eso? Como ellos lo dicen, emocional, aunque emocional no es nada. Hay veces es maternal, hay veces es ruda. Y uno dice, pues, entonces uno dice, ¿qué es esa marca? Nada, si no fuera a punta de plata y meterle mucha inversión, pues sería muy difícil que ellos tuvieran una posición predominante en el mercado. Es pura billete y plata, pero ¿cuál es el tono de la marca Claro? ¿Cómo me relaciono con Claro? Pues al final termino relacionándome por qué tanto descuento me den. Pero eso no es una relación sana de largo plazo, es una relación utilitarista. Es como la mujer que quiere al hombre porque el hombre le da plata, o al revés, o el hombre que quiere a la mujer porque la mujer lo mantiene, ¿no? Eso no es una relación tan sana ni de largo plazo ni tan estable.
Entonces es mucho mejor cuando la relación es a partir de me encuentro y me identifico con los valores de esta marca y con la forma en cómo habla. Ok, Juan, nos pregunta Antonia Morales que de pronto, digamos, al poner un concepto o una idea para describir como lo que es divertido, queda muy abierto, muy general. ¿No crees que es mejor definirlo de una manera más exacta o es mejor dejarlo así general para que haya una mayor flexibilidad? Ah, buenísima pregunta. No sé cómo contestar eso. Yo siento que entre más concreto sea, mejor. Entre más concreto, entre más... Entiendo lo que dices de la flexibilidad, porque la flexibilidad nos da largo plazo y nos da la libertad de hacer muchos mensajes. Entonces, desde ese punto de vista es mejor. Pero me parece que es mejor que la marca sea concreta de cómo soy. Entonces, si es, no sé, si es felicidad, pues Coca-Cola lo dejó en felicidad, happiness. Mm, pero me parece que si uno puede definir un tono más preciso es mejor. Es como que esta marca habla así. ¿Sí? A mí lo que me parece, en lo que estoy en contra es de tener 10 adjetivos, porque los 10 adjetivos al final no son nada. 10 adjetivos uno no sabe qué decir. Entonces, cuando yo digo un adjetivo es, cásense con una forma de hablar, con una o con dos máximo, que uno diga, bueno, es, no sé, maternal funcional. Uno dice, bueno, hasta ahí aguanta. Entonces, maternal, ¿qué es? Que es una marca que siempre habla como una mamá, y funcional, que da beneficios claros, funcionales de los productos. Entonces, uno podría decir que Johnson Johnson es eso. Es una marca maternal funcional. Pero no es maternal y además es suave, no, es como muy concreto. A eso me refiero yo, a que esa definición estratégica, más allá de cómo la expreso, si en una o en dos palabras, esa decisión estratégica debe ser una decisión de la marca, de largo plazo y de cómo habla y cómo se siente esta marca. ¿Cómo vibra esta marca? ¿Cómo vibra en la comunicación? Aquí hay una persona que no sabe de fútbol, que se llama Juan Morales, que dice, a la Madrid. No, Juan, eso sí no. Eso sí puedo decirte abiertamente que estás mal, Barça. Bueno, Juan, hay otra pregunta de Laura Sanabria, donde nos dice, ¿es bueno generar esos contrastes a pesar de manejar campañas, por decirlo así, efímeras o cortas, bajo el riesgo de crear una ruptura con el tono que maneja la marca, digamos, en cuanto a su identidad? Uy, hijo de madre, no entendí. Pues básicamente que sí es bueno en esas pequeñas campañas que son, digamos, de momento, generar una ruptura como que sea disruptiva la campaña, así se rompa con el tono de la marca. Lo que pasa es que la ruptura no necesariamente la tienes que generar con el tono. Puedes generar la ruptura con lo que dices o con la idea o con el recurso creativo. Pero al final puedes utilizar el mismo tono para que sea la misma marca hablando. Entonces yo en general pensaría que el tono hay que mantenerlo. Lo que hay que cambiar es o el mensaje o la idea. La idea misma que estás utilizando, porque eso puede generar el impacto. Pero trata en la medida de acuérdense, la primera norma de publicidad. Todas las normas de publicidad son para romperlas. Entonces yo les doy las normas. Lo que funciona bien es mantener el tono. Ahora, tampoco traten de romper todas las normas porque yo soy súper creativoso. Todo lo que hagan también tiene que tener un argumento, quiere decir, tiene que estar sustentado en algo. No es como que yo soy un loquito y entonces voy a romper las normas porque yo soy súper recochero y súper creativo. Pues no, eso no lleva a nada. Cuando rompan una norma es porque tienen unos argumentos muy fuertes para romper una norma, no porque se me ocurrió que está el punto de romper la norma. Entonces uno rompe esas normas, uno rompe los esquemas, hace clic con argumentos y porque el momento o la marca lo necesita. Y desde ese punto de vista yo sí los invito a descreer un poco en lo que decimos los profesores. Descreer es, pues eso me dijeron, pero ¿qué pasa si lo exploramos distinto, pero que haya un proceso de exploración real? Entonces, mi punto es, el tono de la marca debería ser el mismo porque es la marca, es la misma persona hablando. Romper con el tono de la marca para sorprender, yo creo que es mejor, yo siento y por mi experiencia, funciona mucho mejor cuando tú sorprendes es con la idea, con la ejecución, pero es la misma marca. Al final tú dices, entiendo esta marca hablando. Bueno, y por último, Juan, tenemos esta pregunta de Lina, y es ¿cómo escoger el tono correcto para una campaña política?
Igual, de la misma manera en que les dije que se hacía para los carros. Y yo siempre lo hago. Les doy varios ejemplos y yo sé que es que la política lo malo es que es súper polémica. Entonces la política hace que la gente diga, este es mucho idiota, ¿cómo hizo esta campaña? ¿O por qué nos puso este presidente? Pero uno tiene que pensar claramente cuál es el tono general de las campañas o de lo que está ahí, o de la política. Entonces uno dice, en el caso de Juan Manuel Santos, había un tono muy fuerte, agresivo, porque hay una creencia de que el paradigma del político en Colombia tiene que ser como fuerte, como un policía. Porque el presidente es ese, ¿cómo se llama? Lo que estábamos hablando ahorita de Carl Jung, se me olvidó la palabra, los 12, ay, madre, me fue la palabra increíble. Los arquetipos. Los arquetipos. Entonces el arquetipo, casi que el arquetipo de presidente en este país es un arquetipo de un tipo fuerte, sólido, duro, que es capaz de combatir a los malos, a la corrupción, a la guerrilla y a todos. Por lo tanto, se necesita una persona de carácter y fuerte. Y yo creo que la primera fase de la campaña de Juan Manuel Santos trataron de ponerlo, ojo, estamos hablando de la reelección. Cuando ya había sido presidente 4 años y hacen la campaña de reelección, ¿se acuerdan que perdió la primera vuelta con Zuluaga? Y porque yo creo que lo estaban tratando de poner igual con ese estereotipo de persona. Y yo lo que dije, pues, si al final el mensaje es paz y este tipo va a representar la paz, y usted tiene que representar la paz, y el otro es el guerrerista, pues no hable así. Hable pacífico, sea tranquilo, hable de paz todo el tiempo, hable de paz. Si usted es el representante de la paz, tiene que verse pacífico, tiene que verse sereno. No se puede dejar sacar de su tono de comunicación. Yo no sé si les conté esta anécdota, pero uno de mis mejores amigos en la vida es Germán Medina. Germán estudió conmigo en el colegio. Nos graduamos del mismo curso el mismo año, amigos de colegio. Estudiamos publicidad juntos, toda la carrera, y hacíamos todos los trabajos juntos porque éramos amigos de colegio y amigos de universidad. Conseguimos trabajo con una semana de diferencia. Yo conseguí trabajo y él dijo, uy, pues, entonces yo también, y salió y buscó trabajo y consiguió trabajo. Y después él se dedicó a la política. Él se dedicó a las consultorías, asesorías políticas, y uno de los publicistas políticos más reconocidos. Y él asesoraba a Zuluaga y yo a Santos. Cosa que es muy curiosa porque la vida nos puso ahí. Y en un debate, en el último debate quizá, nos tocó, nos dieron un espacio a los de Santos, siempre en esos debates públicos en televisión. Uno llega a RCN o Caracol o cualquier canal y te dan un espacio y al otro candidato en otro. Y yo alcancé a oír a Germán diciéndole a Zuluaga, sáquelo de casillas, póngalo bravo. Porque si lo ponemos así, nos damos cuenta que este no es el tipo de la paz. Santos no es el tipo de la paz. Entonces, sáquelo, póngalo bravo, póngalo a gritar, pero desespérelo. Y además, si lo desespera, acuérdese que Santos es tartamudo. Entonces lo jode porque habla muy mal. Entonces tiene que desesperarlo. Y esa era como la estrategia. Y cuando uno oye eso, entonces le dije, presidente, venga, hoy le van a decir cuánta barbaridad. Respire profundo. No se deje sacar de casillas. Y entonces, y empieza el debate y efectivamente, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese debate, que tal vez fue el último, y este tipo se le iba con casi encima, se le iba a Zuluaga y le manoteaba, y le decía las cosas más atroces. Y yo decía, Dios mío, que no salga de casillas. Y Santos muy bien, es un tipo muy juicioso, y respiraba, y le decía las cosas más ofensivas del mundo, hasta que en un momento dado, Zuluaga le dice algo como, yo a usted no lo respeto. Y se fueron a corte de comerciales. Y dijimos, presidente, después del corte de comerciales, tome la palabra. Y diga, doctor Zuluaga, esa es la diferencia entre usted y yo. Que yo a usted sí lo respeto. Tenemos opiniones diferentes, pero por ningún motivo este país puede tener un presidente que no respete la diferencia de opiniones. Efectivamente, llega el corte de comerciales,
Después del corte de comerciales, Santos toma la palabra y dice eso. Ese día ganamos la presidencia por segunda vez. Fue sin duda el momento más importante de toda la campaña, porque fue como con toda la calma del mundo y ganamos. Entonces, otra vez, el tono era muy importante, el tono de serenidad. Igual que, yo no sé si ustedes recuerdan la campaña de la alcaldía, lo que pasa es que la mayoría de ustedes son claudistas, pero yo hice la campaña de Galán. La verdad es que Galán empezó con el 4% de favorabilidad y Claudia tenía el 50%. Entonces, hoy estaba hablando de eso justamente. Cuando uno se pone a pensar, después de 4 meses, Claudia llegó al 31 y ganó con el 31, o sea, perdió 20 puntos y nosotros pasamos del 5 al 30 y 30.5. O sea que nosotros ganamos 25 puntos. Pero cuando uno ve a Claudia, uno dice, Claudia es gritona, agresiva, humillante, y Galán, por el contrario, es un tipo tímido, sereno, calmado, y decíamos cómo volvemos a eso una fortaleza, y la fortaleza fue volverlo, yo no soy un gritón, yo no peleo, ¿no? Yo, por el contrario, creo que lo que tenemos que hacer es poder dialogar todos, y escogimos ese tono, el tono del diálogo y de la concertación, y funcionó maravillosamente bien, porque tiene que ver con el producto mismo, y le da una diferenciación. Un error hubiera sido decir, Galán, salga a gritarle a esta vieja, salga y grítele usted también. Y si la vieja le grita, usted grite más duro, porque ¿qué pasaría en ese caso? Que nos metemos en el terreno donde ella gana. Ella sabe gritar, ella sabe pelear, ella es una peleadora callejera, o sea, ella en la confrontación es buena. Entonces, utilizar ese tono hubiera sido un error garrafal, pero cuando ella empieza a gritar y uno le dice, Claudia, lo que estás diciendo es cierto, me parece interesante tu punto. No sabe a quién más pegarle, porque ya es como la dejamos un poco fuera de base, pero eso tiene que ver con el tono de la comunicación. Entonces uno tiene que escoger siempre el tono de manera competitiva y cómo me conecto mejor con la audiencia, ¿no? Por eso, y es una decisión de largo plazo. Ya Galán no podría cambiar, no puede ser que la próxima campaña de Galán salga a decir, a hacer el gritón, porque la gente dice, no, esto no es la misma marca, ¿no? Eso de las marcas no cambia. Es como si Claudia la próxima campaña es súper suave. Pues esa no es ella, ¿no? La gente sabe quién es ella. Las marcas tienen un tono. Las personas tenemos un tono. Y en la medida en que sea consistente con el largo plazo, pues... Y están casados con ese tono y no puede cambiar. Digamos, otra vez. Díganme si alguno de ustedes creería que si en la próxima campaña presidencial, el próximo año, empieza a salir un candidato Vargas Lleras súper suave. Pues Vargas Lleras hablando y dice, estimados colombianos, ¿no? Uno dice, ¿qué le pasó? Este tipo me está engañando, esto es falso, este no es él, ¿sí? Uno sabe quién es él, y él grita, y habla fuerte, y ¿no? Hay que dejar que no pegue coscorrones, pero que sea un tipo fuerte. Porque eso es lo que es, y si no, uno no le cree. Eso es lo que yo creo del tono y de la consistencia en las campañas políticas. Ahí está diciendo alguien, Juan Morales otra vez. Juan Morales es el mismo que le gusta el Barça y le gusta Claudia. Perdón, le gusta Madrid y Claudia. Juan Morales, mejor dicho, terrible. Sí. No, mentiras, Juan. Es por molestar. Apoyo. Es Apoyo al Madrid. ¿Cómo? Apoyo al Madrid. Vamos. Mal. ¿Qué otras preguntas? Perdón. ¿Qué horas son? Me pasé ya de tiempo, ¿sí o no? Pues madre, 1 hora y media. Pero ya no hay Dios más mío. preguntas, ya no hay más preguntas, Juan. Ya ¿No? creo que quedaron todas Bueno. solucionadas. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Estuvo buena la sesión, ¿les pareció bien? Por favor, denme feedback, porque hay veces yo me pierdo un poco porque estoy con puros nombres y silencio. Uno no sabe si estuvo bien o estuvo mal. Les recomiendo, no se van a perder la del jueves. Es Adriana Pineda, que es chéverísima, es pilísima. Y tendremos un conversatorio como estrategia también. Es una mujer exitosa y muy profesional. Muchas gracias a todos. Pasen muy buena noche y sean felices. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juan Pablo. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy claro todo. Mil gracias, Hasta Juan luego. Pablo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias, Chao. Juan. Estuvo súper Gracias. chévere. Abrazos. Gracias. Feliz noche.